Capítulo 1. La hechura de un líder. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. La tierra por el hombre entendido y sabio permanece estable. Un liderazgo bueno y fuerte. Eso es lo que más necesita el mundo de hoy. Donde quiera que miramos, desde nuestros gobiernos hasta nuestros negocios, vecindarios y hogares, nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión y la corrupción. Con el gran aumento de libros y seminarios sobre liderazgo, tal vez te sorprenda la noticia de que los secretos de un liderazgo de excelencia no son nuevos. De hecho, los encontramos a lo largo de toda la Biblia. Nehemías, un hombre que vivió alrededor del año 450 a.C., es la inspiración de este libro. Escribió sobre todos los elementos del liderazgo que necesitamos hoy y dio ejemplo de ellos. Incluso lo hizo años antes de que se inventaran los seminarios sobre liderazgo. Sin embargo, Nehemías no es el único ejemplo de los principios de liderazgo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Observa en particular que la palabra habla de un gobernante entendido y de un orden que se mantiene. Las naciones, las familias, los negocios y las iglesias solo son fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. La Biblia al día dice, con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. En medio de tanta conmoción y cambios repentinos que hoy vivimos, la estabilidad ha de ser el puntal que nos permita sobrevivir como sociedad. Solo hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo bueno y firme. Eso significa que necesitaremos más personas dispuestas a reconocerse como líderes y listas para aprender principios bíblicos de liderazgo, aceptando a su vez el desafío. Esa es la razón por la cual se ha escrito este libro. En la pirámide del liderazgo se produce estabilidad cuando aumenta el número de líderes de igual forma que las tareas correspondientes. Si las tareas exceden al número de líderes, la pirámide se derrumba. Con los principios que examinaremos en este libro, vas a aprender la forma de impedir que te aplasten. Nehemías será nuestro guía en este emocionante recorrido dentro de los principios del liderazgo. En este primer capítulo veremos su trasfondo personal. Pero antes, quiero explicarte lo que me ha motivado a escribir este libro. Esto es lo que llamo los principios de liderazgo de Warren. Primero, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Es una ley de la vida. La historia lo demuestra. Mientras no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo, «Tengo un sueño», el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos no era nada. El programa espacial de la NASA casi no existía, hasta que el presidente John Kennedy dijo, «Vamos a poner un hombre en la Luna antes que termine esta década». Cuando un hombre llamado Ray Kroc dijo, «Quiero comida rápida a buen precio y en un ambiente limpio», fue cuando nació toda una industria llamada de comida rápida. La iglesia Saddleback comenzó porque Dios dijo a Rick Warren, «Rick, quiero que seas líder y pongas a andar esto». Cuando en tu familia hay problemas, no sucede nada hasta que alguien asume el liderazgo y dice, «Vamos a hacer algo al respecto». Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. A lo largo de toda la vida e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. En el libro de los jueces encontramos 7 ciclos. Un día las cosas marchaban bien y la vida tenía un aspecto bastante bueno. Pero al día siguiente las cosas andaban por el suelo. Vemos que este esquema se repetía una y otra vez. En el último versículo del libro de Jueces, la palabra de Dios lo resume así. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Y la consecuencia de esto es la inestabilidad. Segundo, liderazgo es influencia. Dicho en una sola palabra, el liderazgo es influencia para bien o para mal. Si alguna vez has visitado el patio de recreo de una escuela o te has sentado con un grupo de adolescentes, a los 5 minutos ya sabrás quiénes son los líderes. Basta ver cómo se relacionan entre sí. Si has estado alguna vez en una reunión de comité, es probable que hayas descubierto que muchas veces el líder no es el presidente del comité. El líder es la persona
a la cual todos se mantienen mirando con el fin de averiguar lo que piensa. Cada vez que influimos sobre otra persona, estamos asumiendo liderazgo. El apóstol San Pablo comprendía esto. Sabía que se había convertido en un modelo para los demás creyentes. Pablo entendía que Timoteo lo admiraba y quería que él viera que mientras recibía su influencia, estaba influyendo sobre otros. Por eso escribió en 1 de Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. El liderazgo no es una cuestión de edad. La edad no tiene nada que ver con el liderazgo. A cualquier edad podemos tener influencia, y lo cierto es que eres un modelo, quieras o no. Todos somos líderes en algún aspecto. Cada vez que influyes sobre otra persona, estás asumiendo el liderazgo. Por tanto, la cuestión no es si eres líder o no. La pregunta es, ¿eres un buen líder? La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Nehemías es uno de los ejemplos más destacados de liderazgo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un verdadero líder, porque comprendía lo que el líder necesitaba hacer y hacer, porque se las arregló para realizar unas proezas increíbles en tiempo récord. Tercero, la prueba del liderazgo es esta. ¿Alguien te está siguiendo? Si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás por encima del hombro. ¿Te sigue alguien? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pablo nos dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No hay duda que los cristianos debemos seguir a Cristo, pero también es cierto que todos necesitamos modelos humanos a seguir. Necesitamos ver en otros qué aspecto tiene el liderazgo. John Maxwell nos ofrece esta parábola acerca del liderazgo. El que cree estar guiando, pero nadie lo sigue, solo está dándose un paseo. El liderazgo no es cuestión de títulos o de puestos, es cuestión de influencia. La mayoría de nosotros tendemos a asociar los títulos con el liderazgo. Es un error. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Ser líder es más que tener un puesto o un título. Son muchas las personas con autoridad que no tienen liderazgo. El verdadero líder no siempre es el funcionario elegido o el que es ascendido al puesto de presidente. Los verdaderos líderes son los que marcan el paso, los que influyen, los creativos que solucionan los problemas. Una pista. Si le tienes que decir a la gente que eres el líder, si se lo tienes que recordar, es que no lo eres. El liderazgo es influencia. Si no estás influyendo sobre nadie, no importa que pienses que eres líder o no, no lo eres. El liderazgo es cuestión de influencia. Esto es así incluso en los hogares. Cuando un esposo le dice a su esposa, lo vamos a hacer así porque yo soy el líder espiritual, no es quien dice ser. Si eres un verdadero líder, no se lo tienes que recordar a nadie. Decirle a tu hijo que obedezca porque yo te lo digo es una posición muy débil para motivarlo. Cualquier padre te dirá que a la larga no funciona. La prueba de liderazgo es esta. ¿Te sigue alguien? No puedes forzar a nadie a seguirte, hagas lo que hagas. Tienes que inspirar a la gente para que te siga. Cuarto, el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Es probable que hayas visto un buen número de líderes con mucho carisma, cuyos ministerios no han durado gran cosa porque han carecido de carácter. De hecho, algunos de ellos han tenido grandes defectos de carácter. Su encanto personal los ha sostenido durante un tiempo, pero al final se ha manifestado su falta de carácter. El fundamento del liderazgo no es el carisma personal, sino el carácter. El carisma no tiene nada que ver con lo que hace que un líder sea eficaz. El liderazgo no tiene que ver con la posesión de una personalidad encantadora y llamativa, una gran sonrisa o una voz de terciopelo. Lo que sí necesitas es carácter y credibilidad. El liderazgo es influencia, y sin credibilidad, la influencia no irá muy lejos. Tal vez la gente te siga por un tiempo, pero no pasará mucho antes que se den cuenta de que vas por un camino que no lleva a ninguna parte. Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que eres realmente. El Dr. Moody decía, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo presenta las características necesarias para un líder en la iglesia.
Ni una sola vez menciona que se necesiten estudios de seminario. El liderazgo no se basa en lo académico, es cuestión de carácter, es cuestión de quién eres. No hay un tipo de personalidad concreto para los líderes. Tal vez hayas oído decir en el pasado que los líderes son personas de temperamento colérico o que son personas que se hacen cargo de las situaciones. Pero hay líderes de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los temperamentos. Dios quiere usar tu personalidad tal como Él mismo lo creó. Observa los 4 temperamentos distintos de los líderes que vemos en la Biblia. Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraham era flemático. Cada uno de ellos era único y totalmente distinto a los demás, y Dios los usó a todos. El liderazgo no es cuestión de personalidad. No es necesario que seas extrovertido, sanguíneo o colérico para ser líder. Lo que sí se necesita para el liderazgo es carácter. Es la única cosa que tienen en común todos los grandes líderes. Cuando una persona carente de carácter llega a un puesto de liderazgo, esos defectos de carácter causan su caída. Todos lo hemos visto pasar. Nehemías era un hombre común y corriente que hizo cosas extraordinarias para Dios porque tenía carácter. Ese es el hombre que descubriremos al estudiar su vida. A base de examinar las acciones y los ejemplos de otros líderes, podemos aprender de ellos. Sin embargo, no podemos imitar la personalidad de otro. Dios nos creó con una forma única. Cuando tratamos de imitar a alguien, nos consumimos. Así como las personas son distintas, también lo son los líderes. Su rasgo común está formado por la credibilidad y el carácter. El siguiente pasaje nos señala 3 características de los buenos líderes. Tienen un mensaje digno de recordar. Recordad a vuestros guías, los que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta hasta su muerte e imitad su fe. Cuando ellos hablan, la gente los escucha. ¿Hablas de tal manera que dejas huellas en el corazón de las personas? Tienen un estilo de vida digno de considerar. Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta. ¿Está de acuerdo la vida de ellos con su mensaje? ¿Y la tuya? ¿Vives de una manera que quieres que los demás estimen? Tienen una fe digna de imitar. Imitad su fe. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿Qué le quiere decir Dios al mundo por medio de ti? Si quieres ser un buen líder, necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Todas estas cosas pertenecen al carácter. Quinto, se puede aprender a ser líder. Todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. La Biblia dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Pablo está diciendo, los líderes no nacen, se hacen. Aprendemos a ser líderes. No existen los líderes natos. Las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. Los líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que tomen. El ministerio de Jesús refleja la alta prioridad que Él le daba al adiestramiento de líderes. La palabra nos muestra, designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús tenía un ministerio público que comprendía la predicación, la enseñanza y la sanidad. También tenía un ministerio privado, dedicado al adiestramiento de los discípulos. ¿Has conocido alguna vez líderes que tienen un círculo íntimo, unos pocos escogidos que son los que más tiempo pasan en la presencia de ellos? Hasta Jesús tuvo un círculo íntimo de discípulos que recibían una atención especial. Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos por Él para que lo acompañaran al huerto de Getsemaní y al monte de la Transfiguración. Jesús sabía por adelantado las decisiones que ellos tomarían y sabía lo que les podía pedir. En Gálatas, Pablo dice que Pedro, Jacobo y Juan son las columnas de la iglesia. Jesús invirtió un máximo de tiempo en aquellos que cargarían con un máximo de responsabilidad. Alimentó a las multitudes, pero se pasó la mayor parte de su tiempo dedicado a adiestrar líderes porque el liderazgo se puede aprender. ¿Estás invirtiendo tiempo en aprender a ser líder? Puesto que estás siguiendo este audiolibro, puedes responder que sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando termines de escuchar este audiolibro? ¿Qué más estás agregando a tu agenda para asegurarte de que estás aplicando estos principios a tu realidad diaria? En el momento en que dejemos de aprender, dejaremos de ser líderes. Cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Para ser eficaces, necesitamos desarrollarnos, creciendo y convirtiéndonos continuamente
en lo que Dios quiere que seamos. El aprendizaje para ser líder lleva toda una vida. No digo esto para desanimarte, sino para inspirarte a estar buscando siempre maneras de mejorar. Cuando estudiemos la vida de Nehemías, veremos cómo Dios lo preparó y lo utilizó, y cómo usó la vida de las personas a las que él enseñó. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hace falta más energía para cortar leña con un hacha sin filo que con una afilada. Necesitamos aprender a trabajar con mayor inteligencia, no con mayor esfuerzo. La gente dice que el trabajo duro es el que da el éxito. Yo conozco muchas personas que trabajan duro y sin embargo no tienen éxito porque no han aprendido a trabajar con mayor inteligencia. Todo lo que hacen es trabajar esforzadamente. El hecho de que estás oyendo este audiolibro y examinando estas lecciones sacadas de Nehemías dice más acerca de ti que acerca del autor. Dice que estás interesado en aprender a ser líder. La persona que piensa que ya sabe todo lo que necesitaba saber se va a quedar atrás. El que dice, necesito aprender, necesito crecer, es el que va a tener éxito. Hay una razón especial por la cual Dios ha puesto este audiolibro en tus manos. El que lo estés oyendo ahora es evidencia de que Él tiene un propósito para tu vida. Te diseñó para el liderazgo. Quiere que influyas en la vida de los demás. Veamos. El trasfondo de la vida de Nehemías. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Los judíos que vivían allí fueron deportados a Babilonia. Hoy en día le damos el nombre de Irak a ese lugar. Debían estar en el cautiverio durante 70 años, pero en el 537 se le permitió a un primer grupo que regresara. En el 516 se reconstruyó el templo de Jerusalén. Esdras fue el líder del segundo grupo de judíos que regresó a Jerusalén en el 458. Luego, en el 445, Nehemías pidió autorización para volver a Jerusalén con un tercer grupo a fin de reconstruir los muros de la ciudad. En aquellos días, las ciudades estaban protegidas por los muros que las rodeaban. Si un enemigo atacaba la ciudad, le podía tomar hasta 6 meses abrirse paso para entrar gracias a los muros. Cuando Nehemías entró en escena, los muros de Jerusalén habían estado destruidos durante décadas. Ya para entonces, los judíos habían estado viviendo en cautiverio en Babilonia durante mucho tiempo. Finalmente, se les permitió ir regresando poco a poco y después se les permitió reconstruir el templo. Pero la ciudad seguía en ruinas y los muros seguían siendo un montón de escombros. Esto creaba 2 grandes problemas. Primero, los habitantes estaban indefensos. Sin protección alguna, los habitantes eran vulnerables ante los ataques y las provocaciones. Al saberse indefensos, también se sentían desalentados y derrotados. Cuando un ejército entraba a una ciudad y se apoderaba de ella, lo primero que hacía era destruir sus muros. Era un símbolo de la derrota y el desamparo. Jerusalén, con sus muros destruidos, era una deshonra para el pueblo de Dios. Les decía, Dios los ha abandonado. Muchos de ellos creían que lo había hecho. Al fin y al cabo, su cautiverio era consecuencia de su desobediencia. Dios había dicho, si no comienzan a comportarse como el pueblo escogido que son, yo voy a permitir que entre a su ciudad una nación enemiga. No se comportaron como era debido, de manera que Dios permitió la entrada de la nación enemiga. Dios cumple lo que promete siempre. Ahora estaban de vuelta y hasta habían reconstruido el templo, pero estaban viviendo en medio de los escombros. Su moral andaba por el suelo. Se sentían derrotados, desalentados y deprimidos. Como es natural, creían que Dios seguía enojado con ellos. ¿Qué hace falta en un momento así? Hace falta un líder. Y aquí entra en escena Nehemías. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Lo que estamos leyendo aquí es el diario de Nehemías. En su propia historia personal, la escribe así. En sus palabras leemos cómo consiguió el permiso de un rey extranjero, un hombre que no era creyente, para volver a Jerusalén y reconstruir sus muros. Aquel era el mismo rey que había ordenado anteriormente que no se reconstruyeran los muros la primera vez que los judíos habían intentado hacerlo.
Tal vez hayas tenido la experiencia de tratar de cambiar la manera de pensar de alguien después que te ha negado con gran firmeza lo que le pedías. No es fácil. Nehemías hizo que esto sucediera. En ese notable diario personal vamos a poder mirar al interior de este líder. Estando yo en la ciudad de Susa. Susa no era la capital del imperio persa, sino más bien una especie de palacio veraniego. Nehemías nos dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Así se ganaba la vida. Eso era él, un copero. En el Antiguo Testamento se conoce a este rey por 3 nombres distintos. En algunos lugares se le llama Artajerjes, que significa gran rey. En otros se le llama Azaras, que significa padre venerable. En el libro de Daniel se le da el nombre de Darío el Medo. Esto nos dice algo sobre la forma en que consideraban los pueblos a sus gobernantes en aquellos días, ya que un solo hombre era conocido con 3 nombres distintos. Es probable que Nehemías, al ser copero de este rey, ocupara el segundo puesto en importancia dentro del reino. ¿Por qué? El copero del rey era una combinación de primer ministro, guardaespaldas, agente personal de seguridad y ayudante del rey. Era la persona en la que más confiaba un rey. El título de Nehemías se originaba en la parte de sus responsabilidades que incluía la obligación de probar el vino antes que lo bebiera el rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. En aquellos días los intentos de asesinato eran cosa común. Si caía el copero, el rey sabría que se trataba muy probablemente de algo más que un simple vino en mal estado. Había muchas personas a quienes no les agradaba Artajerjes o Darío, así que el oficio de Nehemías era bastante peligroso en verdad. Nehemías tenía que ser totalmente leal y digno de confianza, y Artajerjes le había confiado su propia vida. Aunque es probable que Nehemías naciera en Babilonia durante el cautiverio, no era persa. Sin embargo, ocupaba el segundo puesto en autoridad y era una gran figura dentro del gobierno persa. Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria en el momento preciso. Hananí, uno de los hermanos de Nehemías, acababa de regresar de un viaje a Jerusalén. Puesto que Jerusalén está a una distancia de entre 1.300 y 1.600 kilómetros de Susa, es probable que le hubiera llevado unos 2 meses hacer el viaje a lomo de camello, atravesando el desierto. Un viaje nada fácil. Nehemías le pidió noticias a Hananí. Quería saber todo lo que le estaba sucediendo a la familia en Jerusalén. Solo traigo malas noticias, le dijo Hananí. El pueblo está deprimido, nuestros parientes desalentados y los muros siguen por el suelo. Han reconstruido el templo, pero toda la ciudad está en ruinas. Están invadiendo la ciudad y el pueblo se encuentra realmente desalentado. Malas noticias, hermano. En el versículo 4 vemos la reacción de Nehemías. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías se siente triste con las noticias y avergonzado por el pueblo de Dios. En los versículos siguientes leeremos su oración. También veremos que no oró una hora solamente, ni siquiera un solo día. Las Escrituras dicen que oyó las noticias en el mes de Quisleu y fue en el mes de Nisán cuando el rey lo dejó ir. Había estado orando, llorando, ayunando y lamentándose durante 4 meses continuos. Es claro que se había tomado en serio aquellas noticias y que las guardaba en lo más profundo del corazón. Nehemías es hombre de oración. En su diario leemos 11 oraciones, casi más que en cualquier otro libro de la Biblia. ¿Por qué crees que Dios lo escogió para que fuera líder? ¿Habrá tenido algo que ver su vida de oración? ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder? Entre todas las personas posibles, ¿por qué escogió Dios precisamente a Nehemías, el copero de un rey pagano? Hay 3 razones. Ya dijimos la primera, veamos. Segunda, Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Dios vio el corazón de Nehemías y lo que vio lo hizo sonreír. Nehemías era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Él llevaba una buena vida en Babilonia. Sí, era judío, pero había nacido allí en Babilonia durante el cautiverio. Ni siquiera había visto jamás a Jerusalén. Le debe haber parecido que aquellos problemas estaban a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Pero cuando oyó hablar del pueblo de Dios, deprimido, desalentado y derrotado, se tomó en serio aquellas noticias. Los líderes son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea. Este es el primer principio de liderazgo que hallamos en el libro de Nehemías. Dios usa a una persona a la que le importe lo mismo que a él le importa. A Dios le importó que los muros de Jerusalén estuvieran por el suelo. A Nehemías le importó lo que le importó a Dios, y eso lo hizo
un líder. Bob Pierce, el fundador de World Vision, decía: quiero que mi corazón se quebrante ante las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios. La primera cualidad de un gran líder es la sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor. Tercero, Nehemías era digno de confianza. Nehemías era un hombre de buena reputación. Artajerjes le había encomendado su seguridad personal. Eso significa un grado muy alto de confianza. Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Lucas presenta 4 formas en que Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Una de ellas consiste en observar cómo servimos en el ministerio bajo otro líder. Antes de darnos un ministerio propio, quiere ver cómo tratamos el liderazgo de otro. Otra de las formas tiene que ver con el manejo de nuestro dinero. La Biblia indica con claridad que nuestro estilo personal en la administración del dinero determina lo mucho que Dios puede bendecir nuestra vida. Si no se nos pueden confiar las riquezas terrenales, ¿quién nos va a confiar los verdaderos tesoros espirituales? ¿Hasta qué punto quieres que Dios te bendiga? La elección es tuya. Pídele que te haga digno de confianza y generoso, tal como Él mismo es digno de confianza y generoso. Cuarto, Nehemías era dispuesto. Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo: yo me ofrezco, aquí estoy, envíame a mí. Tenía el cargo más envidiable de todo el reino, y el problema estaba a 1.600 kilómetros de distancia. Le llevó 2 meses llegar allí a bordo de un camello. Habría sido mucho más fácil quedarse donde estaba, llevando la vida del palacio. Pero Nehemías dice: yo voy. No soy constructor, pero voy a reconstruir los muros. Él no tenía las habilidades necesarias para este trabajo, pero sí tenía un corazón bien dispuesto. Dios lo escogió porque era sensible y de confianza y porque se había puesto a su disposición. Dios no busca tanto en los líderes las capacidades como la credibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad. Esas cualidades son todas cuestión de decisión. Tal vez tú digas: yo no tengo los dones, el talento o el intelecto necesario. Sin embargo, no es esa la pregunta que Dios te está haciendo. Dios quiere saber: ¿se puede creer en ti? ¿Tienes carácter? ¿Se halla tu carácter en crecimiento? ¿Eres sensible ante la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios apoyarse en ti? ¿Estás dispuesto? Nada sucede mientras no haya quien proporcione el liderazgo para hacerlo. Todo se levanta o se derrumba según lo hagan los líderes. Dios quiere usarte como líder en tu hogar, tu negocio o tu iglesia. ¿Estás dispuesto a dejar que se te utilice? ¿Estás listo para el liderazgo? Reflexiones acerca del liderazgo. Reflexionemos. ¿Eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor o te encuentras tan absorto con lo que estás haciendo que no puedes escuchar la voz de Dios? ¿Estás consciente de las necesidades que tienen los miembros de tu familia? ¿Estás consciente de las necesidades de tus compañeros de trabajo? ¿Estás consciente de las mayores necesidades que tiene tu iglesia? ¿Las podrías mencionar ahora mismo? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Eres de fiar? ¿Eres digno de confianza? ¿Estás dispuesto? Dios mío, quiero estar dispuesto a dejar que tú me uses en el lugar, momento y forma que quieras. Si tú dices estas palabras con sinceridad, Dios te va a utilizar. Y cuando te dejes usar, Dios lo va a hacer en gran medida. En estos días que la gente está buscando deportes extremos y adrenalina, no habrá emoción más grande que la de dejarnos usar por Dios para su reino. Padre, te pedimos que nos sintamos retados por la vida de Nehemías cuando estudiemos a este hombre. Los principios tienen miles de años, pero se aplican hoy en nuestra vida agitada. Señor, queremos ser sensibles y dignos de confianza y ponernos a tu disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 1. La hechura de un líder. Aplicando los propósitos de Dios. ¿Cómo puede ser un líder para el Señor? Comunión. Como cristianos no podemos sobrevivir solos. Necesitamos gente que piense igual que nosotros para crecer y prosperar. Los pastores y líderes especialmente necesitan el apoyo de sus amigos para seguir adelante. Un grupo pequeño
puede hacer una gran diferencia en el desarrollo de tu vida espiritual. ¿Perteneces a un grupo pequeño o tienes un amigo de confianza? ¿Cómo puedes ayudar a otros miembros del cuerpo de Cristo a convertirse en líderes capaces? ¿Hay alguien en tu grupo o iglesia a quienes puedes apoyar en tu crecimiento espiritual? Discipulado. Aprender a ser un líder efectivo requiere aprender a ser más como Cristo. ¿De qué manera estás desarrollándote como discípulo de Cristo al estudiar esta lección? ¿Qué puedes hacer adicionalmente para asegurarte que estás perfeccionando tus habilidades como líder? Recuerda que el ejemplo de Cristo es servir a otros. El liderazgo requiere madurez, la madurez necesaria para entender que no debes esperar las condiciones adecuadas. Empieza donde estás. ¿Dónde crees que Dios necesita de tu liderazgo? Escribe lo que piensas. ¿Cuál será tu siguiente paso? Ministerio. Donde quiera que interactuemos con el cuerpo de Cristo, de alguna manera nos ministramos unos a otros. ¿Qué propósito crees que Dios quiere alcanzar a través de tu grupo? ¿Cómo querría Él usarte para alcanzar su propósito? ¿Qué pasos puedes dar para tomar conciencia del ejemplo que tú debes ser para otros cristianos? Apunta las posibilidades que Dios te está sugiriendo. Decide convertirte en una influencia para bien. Evangelismo. Cuando influenciamos a otros para Cristo, nos convertimos en efecto en sus manos y sus pies. Jesús pasó su tiempo en la tierra entrenando a otros para que sean como Él y prediquen su ejemplo cuando su tiempo en la tierra haya terminado. ¿Qué es lo que has aprendido de Jesús que puedas aplicar en la actualidad para alcanzar el mundo para Él? Haz una lista de los momentos de tu vida en los que hayas sentido la presencia de Jesús de una manera especial. Esas son las áreas en las que Él quiere usarte para alcanzar a otros. Piensa en un líder que conoces que haya sido tu Jesús de carne y hueso. Piensa en cómo esta persona influenció en tu decisión de seguir a Cristo más cercanamente. Planea convertir tus acciones en ejemplos que permitan alcanzar a quienes te interesan. Decide dirigir a la gente hacia Cristo a través de tu ejemplo, no los ahuyentes. Cuando adoramos a Dios, aprendemos más acerca de lo que Él es. ¿Cómo puede el tiempo que destinas diariamente a la adoración influenciar tu carácter personal? ¿Qué puedes incorporar en tu tiempo de adoración para lograr un cambio de vida en ti y otros? Tómate en este instante unos momentos para agradecer a Dios por su ejemplo y pídele que te ayude a ser más como Él. Puntos de reflexión. Lee de nuevo el pasaje de Nehemías al inicio del capítulo. Nehemías reconoció que el pueblo de Jerusalén estaba indefenso, vencido y desprotegido. Ellos necesitaban desesperadamente de liderazgo. Piensa en cuál fue el origen de su problema. ¿Existen condiciones similares en el mundo actual? Nehemías estaba dispuesto a dejar una posición segura y cómoda para ayudar a su pueblo. ¿Qué estás dispuesto a dejar para solucionar los problemas que Dios te ha revelado? Recuerda, en liderazgo, la confianza es más importante que la disponibilidad. ¿En quién puedes siempre confiar? En el próximo capítulo, descubriremos el rol de la oración en el liderazgo, así como aprenderemos a depender del máximo líder, Dios.